Yo creo que todo empieza en un garaje, en una ambición de jóvenes visionarios. ¿Por qué las empresas hoy en día no están usando helicópteros? Eso es una buena ¿Por el pregunta. coste? Por el coste, pero también la complejidad. Clarificar que somos una spin-off, es un proyecto que nace en 2017 en la propia universidad. Nosotros empezamos con una visión que básicamente lo que venía era traer la sostenibilidad al sector. Estamos desarrollando prototipos, testeándolos en distintos escenarios. Nunca me va a pasar que llego ahí y él no está. ¿Por qué? Porque existe una comunicación. ¿Dónde creéis que podéis aplicar esto con mayor facilidad? ¿En qué país? Algo recién, ¿no? ¿Qué es la diferencia entre una empresa y una startup? No sé, ¿qué responderíais vosotros? Estamos con un proyecto con el Ayuntamiento de Barcelona donde hemos podido testear nuestra tecnología alrededor del mercado del Bon. Llega como un avión, Sí. llega, aterriza como un helicóptero, Sí. luego plega las alas, porque lo voy a hacer en el aire, y entra en un almacén. ¿Os habéis pegado muchas hostias o qué? ¿Os habéis dado alguna que digas "Buah, en toda la boca y de esta va a costar levantarme"? Puedes ofrecer una solución sostenible, pero si no tiene los costes correctos, nadie lo va a comprar. ¿Qué viene primero, el producto o la necesidad? Una empresa tiene un modelo de negocio. Ujú. Una startup está buscando un modelo de negocio. Buscar ese product market fit, ese primer cliente, esa primera ronda. Hay uno de mis discursitos que suelo hacer así que tal, es que es un sector súper opaco y Entonces te puedes preguntar por qué vivimos en un país en el que la flota media tiene más de 10 o 15 años, no sé cuántos años son. ¿creéis que el consumidor final que está en su casa pidiendo algunos productos que vuestras soluciones llevarán a sus casas estarán dispuestos a pagar más? ¿No? Claro, la colgamos en Spotify también, subimos vídeos Ah, en también. Spotify Sí, lo también. puedes ver con vídeo, sin Sí. vídeo, puedes elegir y tal. Pero donde mejor nos funciona es, o sea, un poco donde está el público y tal, es más LinkedIn con los Reels y tal. Pero bueno, no vamos mal. ¿Sí? ¿Estamos? Muy bien. Vale, pues estáis todos más o menos preparados. Perfecto. ¿Sí? Muy bien. ¿Cómo era tu nombre otra vez? Yo, Carlos. Carlos, perfecto. Carlos, pero me puedes decir, Y yo también atiendo al, Tío, vale, oye, sí, tal, no hay ningún problema. Venga, pues... ¿Vale? ¿Sí? Vale. No me chilléis, ¿eh? Que si no... ¿Sí? Ujú. Venga, que si no llegáis tarde. No mirar en las cámaras, ¿no? Hombre, si tú quieres dar un mensaje, tú miras Ok, a la cámara, el mensaje la tuya sí, es vale, aquella. vale. Tú sí quieres decir, meter pasta aquí porque tal, es aquella cámara, Ok. ¿sabes? Y Perfecto. sin problema. ¿Vale? Bueno, buenas tardes, otra vez en Vade Logística. Hoy volvemos a la incubadora, estuvimos aquí en el episodio número 5. Estuvimos solo con una startup y hoy tengo un reto importante, que es que estamos con 3 startups. Estamos con Jacob, con Albert y con Patrick, que nos explicarán un poquito qué es la incubadora y qué proyectos están llevando a cabo. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas ¿Qué tardes. tal? No sabemos muy bien cómo empezar, no hemos pactado rondas, de decir tú primero, tú segundo, tú tercero. ¿Quién quiere disparar? A explicarnos un poco dónde estamos y qué es lo que están haciendo. A ver, Jacob nos ha traído un juguetito. Yo creo que Sí, ¿no? eso siempre ¿Puedo da pie cogerlo? para... Bueno, sí, podemos empezar con esto. Pues adelante, explícanos un poco. Bueno, eso es el grasshopper, que se llama saltamontes en español. ¿Saltamontes? Saltamontes, exacto, porque se mueve como un saltamontes. No solamente vuela, pero también conduzca por el suelo. Entonces, arriba llega como un avión, Sí. llega, aterriza como un helicóptero, Sí. luego plega las alas, porque lo voy a hacer en el aire, y entra en un almacén. En un almacén, luego hay una estación de carga y de Sí. descarga, donde el dron va a entrar y descargar este contenedor de cargo. Luego va a conducir a otra estación de carga, recarga un nuevo contenedor, salir y volar. Entonces eso es una solución para la logística completamente autónoma, sin interacción humana. Y lo bueno es, porque tenemos esas estaciones de cargas, nosotros podemos conectarnos directamente a los transportes, sistemas de transportes interlogísticas, interfábricas, interaeropuertos, que significa que podemos también poner una aplicación de logística arriba y podemos hacer un tracking de la carga dentro de un almacén hasta Hasta el punto final o el sí, intermedio. Exacto. Espectacular. Luego nos explicas un poquito más
Claro. ¿Dónde vais a aplicar esto? ¿Qué pruebas habéis hecho? ¿Si las habéis hecho? Vamos con Albert. Bueno, yo soy cofundador y codirector de la empresa Vibe Logistics. Es una startup tecnológica que básicamente hemos desarrollado una solución para automatizar también la logística de la última milla. Y nuestra solución es parecida, aunque nuestro entorno no es el aire, sino el suelo. Sí. Y básicamente hemos desarrollado un robot, terrestre para poder optimizar y automatizar ese transporte de mercancías que las empresas necesitan realizar para hacer el reparto de última milla. Entonces también estamos desarrollando prototipos, testeándolos en distintos escenarios para poder ofrecer una solución que sea interesante pues, para una empresa que le vea sentido primero de todo y que apueste para innovar en su flota actual de reparto y por otro lado pues que tenga unos beneficios como es optimización de costes, mejoras de eficiencia, temas ambientales y demás. Muy bien, luego entramos también y os explicáis cada uno. Patrick. Yo os voy a querer preguntar luego muchas cositas porque me parece súper interesante lo que estáis haciendo. Nosotros somos EcoDeliver, somos también una startup tecnológica dentro del sector. Yo creo que somos un poco la viva imagen de la necesidad de las startups de tener que innovar y adaptarse y responder a lo que te dice el sector. Nosotros empezamos con una visión que básicamente lo que venía era traer la sostenibilidad al sector. Queríamos hacer fácil para los actores del sector que necesitaban de un servicio de logística apostar por la sostenibilidad y que fuera también de la mano de una sostenibilidad económica, que es un poco lo que faltaba y lo que se demandaba desde el sector. Entonces, en ese ámbito empezamos a innovar, implementamos entre otras operativas de última milla, un poco más tradicionales, pero incorporando entre otras también los vehículos eléctricos. Y poco a poco empezamos a invertir mucho también en lo que era la parte del desarrollo tecnológico. Entonces fue aquí un poco el punto de pivotaje que nos lleva al punto en el que nos encontramos ahora. Empezamos a desarrollar inicialmente tecnología para responder a nuestras propias necesidades que encontrábamos de la operativa del día a día y aprendiendo sobre esas necesidades nos dimos cuenta que la tecnología que estamos desarrollando no solo respondía a retos que teníamos nosotros, sino a retos generalizados de todo el sector. Entonces empezamos a preguntarnos por qué vamos a limitar esta tecnología que al final es escalable, sin límites, a aplicarla solo a una pequeña startup como lo somos nosotros, si podemos compartirla con el sector y maximizar el impacto de estas tecnologías que estamos desarrollando. Y poco a poco empezamos a desarrollar esa nueva visión de la startup en la que nos especializamos en desarrollar tecnologías, entre otros dopadas de inteligencia artificial, para hacer más eficientes todos los puntos de la cadena entre la logística. ¿Qué características crees que habéis aplicado? Porque decías, hemos mirado al sector a ver qué es lo que le hacía falta. Sí, a ver. ¿Qué es lo que detectasteis del sector que digas, hostia, pues aquí tenemos un nicho para desarrollar, ¿no? y para poder hacer esta idea de crear una startup y dar una solución a esa demanda o potencial demanda que visteis? ¿Cómo es ese proceso? Yo creo que este proceso, en nuestro caso, es un poco diferente al de otras startups tecnológicas que se dedican exclusivamente a crear este tipo de tecnologías, porque nosotros venimos de haberlo vivido en nuestra propia piel. Entonces, de aplicarlo a la parte operativa. Claro, nosotros inicialmente empezamos a invertir en el equipo de desarrollo para dar respuesta a nuestros propios retos. Entonces, pero Patrick, cuando tú dices, vamos a desarrollar tecnología, ¿cuál es aquella parte de que dijiste, o sea, aquí puede haber una demanda alta si yo aplico esa tecnología? ¿Qué es lo que detectasteis? ¿En base a qué empezasteis? Es decir, porque yo os miro a todos los startuperos y a mí se me cae la baba, ¿no? Es decir, cómo salen estas ideas, ¿no? O cómo nacen estas ideas, y yo creo que lo chulo de explicar es decir, mucha gente no entenderá que es una startup y esta gente que está haciendo robots que saltan el otro, el no sé qué. Luego es entender cómo detectáis esto y cómo os conformáis como startup. Es decir, ¿sale en un garaje también, como al estilo Steve Jobs, o cómo funciona esto? Yo creo que todo empieza en un garaje, en una ambición de jóvenes visionarios. Pero en nuestro caso, obviamente como startups, lo más inteligente no es desarrollar tu propia tecnología. Entonces nosotros inicialmente lo que hacemos es buscar en el sector soluciones que nos puedan permitir aplicar esa tecnología que ya existe y no reinventar la rueda. Pero nos encontramos en un sector en que mucha de la tecnología se ha quedado muchos años súper obsoleta. Súper obsoleta. Entonces ahí es un poco donde nace esa necesidad de decir, ostras, no queda otra que desarrollarla. Entonces, en el momento que empezamos a desarrollarla, es cuando empieza a desarrollarse también esa visión de, oye, compartamos esto que estamos creando. Entre otros, te voy a poner un ejemplo muy concreto de algo que era uno de los retos que queríamos resolver, que es el de las entregas fallidas. En el sector de la logística, y concretamente la última milla, seguro que Alberto nos puede confirmar, el problema de las entregas fallidas es un problema universal. Entonces, nosotros nos empezamos a preguntar, dijimos,
¿cómo puede ser que si yo, trayéndolo a un poco a palabras muy banales, si yo voy a casa de mi amigo, ¿vale? A darle algo, se ha dejado la raqueta en mi casa, yo voy a casa de mi amigo a devolvérsela, nunca me va a pasar que llego ahí y él no está. ¿Por qué? Porque existe una comunicación, ¿no? Entonces nos preguntamos, ¿cómo puede ser que en el sector de la entrega de última milla hay veces que hasta un 20%, un 25% de las entregas, Incluso más, dependiendo de la operativa, pueda llegar a ser una entrega fallida? Es porque falta la comunicación, ¿no? Entonces empezamos a analizar este problema y dijimos, ¿por qué no existe esta comunicación? Y es muy fácil, porque en una ruta en la que hay 100 paradas, tú no puedes manualmente contactar con 100 personas, ¿no? Entonces empezamos a pensar, dijimos, con la tecnología que está empezando a desarrollarse, entre otros la tecnología de inteligencia artificial, se puede automatizar toda esta comunicación. Entonces, uno de los primeros sistemas en los que empezamos a invertir es el desarrollo de una tecnología que a través de inteligencia artificial pudiera mantener una conversación totalmente automatizada y en lenguaje natural con una persona para garantizar que van a estar disponibles. Y no solo quedándonos ahí, sino que en el momento en el que detectábamos que, entre otros, no están disponibles, a través del lenguaje natural podíamos tener una conversación con ellos y entender cuándo iban a estar disponibles. Esto lo conectamos con el sistema de backend que trabaja toda la parte de enrutamiento y optimización de rutas y podemos dar soluciones en tiempo real cerrando totalmente de la planificación de entregas. Entonces, de forma totalmente automatizada, sin tener que dedicar tiempo de que alguien manualmente haga esta gestión, le hemos podido o confirmar una entrega que sabemos que garantizadamente va a ser satisfactoria, o dar opciones y ya organizar una nueva entrega para quizás más tarde o incluso otro día, sin haber tenido que dedicar el tiempo de un conductor a que vaya allí el repartidor, intente interactuar, se encuentre con que no está la persona y acabe desistiendo y devolviendo el paquete a... Totalmente, con los riesgos que conlleva. Costes y riesgos para la mercancía. ¿Aplicáis solo tecnología o también tenéis vehículos repartiendo en las calles? ¿Tenéis parte operativa? Nosotros seguimos teniendo parte operativa porque sí que encontramos la forma... Entrando en un nicho un poco especial, no nos hemos quedado en la parte de entrega de e-commerce, que vimos que era muy competitiva. Ofrecemos servicios mucho más especializados de entrega en franjas horarias muy reducidas y con volúmenes diversos, pero tenemos una operativa que a día de hoy opera en varias ciudades de España y lo hacemos de forma totalmente a beneficio, es decir, a diferencia de muchas de las experiencias del sector en las que van a pérdidas, nosotros nos hemos quedado con este pequeño nicho del sector en el que tenemos una operativa que sea rentable. Muy bien. Albert, ¿tú qué opinas en base a ese desarrollo, esa tasa de entregas fallidas y demás? No, ¿Cuál es vuestra experiencia? Creo que muy de acuerdo con lo que ha comentado mi compañero y enlazándolo con de dónde sale, ¿no? ¿Por qué estamos haciendo esto? Puede ser una necesidad interna, pero puede ser una necesidad del sector y al final es buscar una solución que aporte un valor. En nuestro caso, es un proyecto universitario, porque sí que clarificar que somos una spin-off, es un proyecto que nace en 2017 en la propia universidad, pero una vez más identificando una necesidad que era en esta logística de última milla, las empresas necesitan ser competitivas, o sea, el coste total de transporte, la mayor parte se concentra en esos últimos pasos para hacer la entrega final del paquete o de la mercancía que estés moviendo. Entonces, en base a eso, pues buscas logística inversa, maneras de evitar las entregas que no sean fallidas y además, que es en nuestro caso, proponer una solución que se trata de un producto que permite automatizar y de forma autónoma ser capaz de hacer ese reparto de última milla. Hablamos de, si quieres después hablamos de sector público, o sea, entorno público o entorno más controlado, pero una solución que permita a las empresas pues, reducir esos costes, sean más competitivas y también pues, promover un modelo de entrega más eficiente, sostenible y conveniente. Pero bueno, súper de acuerdo en que todo esto no tiene... O sea, tiene sentido si estás cubriendo una necesidad y esa necesidad tiene que estar al principio bien identificada y para ello pues, se ponen recursos y equipos a trabajar y en desarrollar soluciones más o menos cachis, innovadoras, pero siempre con el objetivo de dar una solución a un problema. ¿Vosotros habéis trabajado más la parte de tecnología o la parte de tener algún robot o...? Bueno, las dos, porque al final es trabajar en una solución que apostamos por un producto físico, que es un robot de reparto que sea autónomo, capaz de moverse por sí solo. Entonces ahí pues tienes unas características y unas ventajas. Hemos desarrollado ya varios prototipos, los tenemos en físico y los hemos testeado en distintos entornos. ¿En qué entornos? Vamos a entrar un poquito en materia, a ver cómo funcionan. Yo lo he visto en la web
y he visto el cacharrito y la verdad que es súper chulo. Sí, la verdad es que algo que también nos fijamos y que es importante es la opinión y la percepción de que al final, si tú quieres apostar por una solución innovadora y disruptiva, lo primero que tienes es que convencer a la gente de que tiene sentido y de que al menos no se asusten cuando lo vean, y eso creo que con el trabajo que han hecho compañeros con el diseño y demás se ha conseguido. Y a nivel de testeo, bueno, al final es identificar la necesidad, buscar una solución y testearla y confirmar que tiene sentido. Nosotros a nivel de empresa estamos en una fase precomercial, como te comentaba. Es un proyecto que nace en la universidad, pero desde un simple estudio de vamos a buscar maneras de solucionar la parte de logística de última milla con una solución como puede ser el delivery autónomo. Entonces, desde papers como tal a diseño y desarrollo del propio prototipo. Y una vez hemos tenido ese prototipo, con la ayuda de varios proyectos nacionales, internacionales y demás, hemos podido testear esa tecnología en varias ciudades europeas, que básicamente han sido ayuntamientos, en el marco de un consorcio de partners interesados que han apostado por vamos a testear esa solución que proponéis en la logística de nuestra ciudad. Ahora entramos en el tema de las capacidades de este tipo de vehículos, porque yo creo que es un factor que es limitante seguramente, ¿no? Pero que tendrá su nicho. Luego entramos en qué capacidades tienen estos vehículos, qué autonomía suelen tener y cómo veis el futuro de estos vehículos en entornos públicos, ¿no? En la ciudad. Es decir, ver un robot solo por ahí, hostia, nos asusta, la ¿no? regulación es interesante. Me gustaría escuchar también un poco sí, las opiniones, ¿no? A ver qué nos como dicen. expertos dentro del sector, cómo lo ven. Es muy interesante porque hace pocos días he leído que el autobús autónomo ha llegado a Barcelona también. ¿Cómo el autobús autónomo? Yo no lo he leído. Hay una ruta en Barcelona donde está... ¿Sin conductor? Sin ¿O con un conductor? No, sin conductor, 4 paradas, una ruta de... Sí. Pero en entorno público, o sea, en la ciudad, en abierto. Sí, en abierto. Entonces, hostia, no lo he visto. esto lo que estáis haciendo no es ficción, es realidad y se puede implementarlo hoy en día. Eso es la cosa buena, que no estamos no solamente creando el futuro, sino cambiando la realidad. Hostia, no tenía ni idea. Sí. ¿Y creéis que Barcelona, Madrid, las grandes urbes realmente van a poder ser capaces de regular que vehículos autónomos, ya sea pues para fines particulares o para entrega de última milla? ¿Creéis que esta ciudad es posible? Una ciudad con vehículos, no posible físicamente y tecnológicamente, que ya las evidencias están, sino a nivel regulatorio. Es decir, ¿esto lo van a permitir las ciudades? Yo pienso que sí. ¿Sí? Disculpa, No. luego tú puedes decir, porque ¿qué es el gran reto hoy con el sector de la movilidad? Son las emisiones. Entonces, mi visión y un poco eso donde salimos también con nuestra idea es dejar los coches. Y esto veo como un futuro posible. Dejar los coches. Dejar los coches afuera de la ciudad, porque dentro siempre hay atachos, siempre hay retrasos. No necesitamos un coche aquí en Barcelona. ¿Para qué? No solamente necesitaríamos un taxi, algo así. Cultural, ¿no? O de costumbres, más que quizá cultural, decir, oye, imagínate dejar los coches, que ya hay zonas donde está súper restringido el tráfico, pero políticamente será bastante complicado de poner. Quiero decir que si dejamos los coches personales y lo reemplazamos con un taxi autónomo, con un robot autónomo de terrestre de vuestro, con un dron de nuestro, ya podemos crear un entorno donde todo funciona de manera autónoma, pero necesitamos quitar las personas. Sabes que yo opino igual, pero creo que hay un gran reto, y es que si las ciudades no son capaces de tener empresas empresas que sean neutrales, habrá tanta competencia que volveremos a atomizar las calles. Es decir, tú pondrás tu solución, tú pondrás la tuya, y entonces no se operará de una forma neutral. Entonces volveremos a tener un montón de actores trabajando dentro de la ciudad, ¿no? Y hoy tenemos a personas, también un montón de actores, empresas que están trabajando en las calles, ¿no? Para hacer la última milla, los repartos convencionales o el día a día. Pero que esto nos pasará con las máquinas también, sí, con los robots. Yo tengo mi duda en los centros de las ciudades, cómo va a ser este tipo de regulación. O sea, si miramos también algunas ciudades en el norte de Europa, muchas de las iniciativas
no solo vienen de la mano de la sostenibilidad, pero también de recuperar los espacios para el ciudadano. Sí, correcto. Entonces ahí yo creo que también es muy interesante no solo hablar de si el vehículo es autónomo o no, más allá de que sea eléctrico, que creo que es en la dirección en la que está yendo, sino también el tipo y el tamaño del vehículo. O sea, lo que estamos viendo es en algunas de las zonas de los centros urbanos, ya sea autónomo o no, que de hecho a día de hoy no lo son, lo que están restringiendo es, por ejemplo, una furgoneta grande. Entonces hacen que la gente entre o con pequeños triciclos o incluso andando. Entonces tienen los andarines que hacen repartos desde microhubs y centralizan y hacen una logística urbana mucho más basada en, al final, una modalidad de capilaridad. Entonces, muy reducida a través de microhubs. Yo creo que es el cómo nutrimos, yo creo que en las grandes urbes, yo creo que es cómo somos capaces de nutrir esos microhubs para luego hacer esa última entrega, ¿no? Y el cómo llegamos. Es decir, hoy llegamos por las carreteras, por las aceras, por los carriles bici, tal. Pero, hostia, seguramente que, como se ha hecho en el Metro de Madrid, aprovechando la propia infraestructura, incluso de noche, pues cómo se puede conectar pues, un punto con otro de la ciudad sin utilizar la carretera o el carril bici. Se puede utilizar el subsuelo. Es decir, ¿no? Bueno, Entonces, como las iniciativas como la de Giver, que era una iniciativa chulísima, que al final tenían ahí muchísimo... no la conozco en concreto. Bueno, es una iniciativa que hicieron aquí durante un tiempo en... ¿Que era para trabajar por el metro? O... No, lo que hacían era aprovechar los espacios en subsuelo para hacer un microhub y distribución desde esto es perfecto. Yo creo que es aquí, que es donde tú no entorpeces, ¿no? al ciudadano. ¿no? Y yo creo que soluciones de este tipo pueden ser buenas. Pero si medimos la ciudad con un robot por el suelo, el otro por no sé qué, el otro que espérate que aterriza... Pero al final sí que es intentar ir alineados en el proyecto de ciudad que se busca con Agenda 2030 y demás. Al final lo que es claro es que la prioridad la tienen los ciudadanos y los peatones. Y cuando decimos de eliminar el coche o eliminar el vehículo, evidentemente cualquier transición tienes que poner alternativas que den respuesta al sistema actual. Entonces, pero lo que sí que es cierto por ejemplo, tuvimos un proyecto con el Ayuntamiento, estamos con un proyecto con el Ayuntamiento de Barcelona donde hemos podido testear nuestra tecnología alrededor del Mercat del Bon. ¿Por qué en esa zona? Pues que al final el concepto por el que apuesta la ciudad de Barcelona, las superislas, los superblocks, básicamente lo que se quiere es crear un espacio donde el ciudadano pueda pues, cruzar la calle y estar en el espacio público y no sentir ese... interferencia del tráfico. Correcto, ¿no? Entonces tú lo que tienes que buscar, la propia regulación ahora mismo para todas esas empresas logísticas es, con tu furgoneta que hasta el momento llegabas a la puerta del usuario final, ahora mismo no te dejo entrar y no te permito ese aparcamiento en doble fila, sino que te dejo entrar hasta aquí. Entonces, lo que comentaba mi compañero, ¿qué pasa entonces? Pues que el sistema evoluciona, ahora mismo esas furgonetas paran o llegan al microhub que se haya definido y hay un transshipment, o sea, un transporte de esa mercancía a otro medio de transporte. A un andarín, a un ciclologística y demás. Entonces, en nuestro caso, por ejemplo, lo que estamos proponiendo es una solución disruptiva e innovadora, pero que al final puede ser perfectamente parte del sistema logístico por el cual se apuesta y que... Es decir, cuando llega allí la furgoneta, ¿cuál es la solución que vosotros aportáis? Es decir, llega allí, tú tienes tu robot... Nuestra solución es parte de un sistema y el sistema, yo creo, óptimo para el reparto de última milla en una ciudad es ese sistema que no se debe... O sea, debemos repartir y poder llegar con la mayor capilaridad posible, pero sí que es interesante que cuando la logística... cuando se están entregando esos paquetes, que haya un sistema de microhubs. Con esos microhubs a lo que nos referimos es que una furgoneta que ahora mismo no dejan entrar en el centro pueda hacer esa descarga en un punto concreto, dejar todos los paquetes y de ahí ir haciendo y desde entregas. Ese punto concreto, lo más céntrico posible, permitir esa capilaridad, ya sea con ciclologística, con andarines o con robots que permitan automatizar de forma autónoma ese reparto. Cuéntanos tu solución. ¿Qué capacidad de carga tiene en cuanto a volumen, metros cúbicos, en cuanto a peso, autonomía, cómo funcionan? Algo muy importante cuando hablas con cualquier repartidor es el volumen, la capacidad... Yo soy logístico, o sea que yo digo, muy bonito, ¿cuánto cabe aquí? Claro, porque ¿Cómo al puede final funcionar? Lo que te interesará, o sea, no tiene ningún sentido que pongas un microhub, pero que tu solución te comporte ir y volver todo el rato. Claro, o sea, claro, que digas. A nivel de eficiencia esto para nada es
es interesante. Nuestro producto y nuestros prototipos actuales, la capacidad es 1 metro cúbico y con una carga útil de entre 100 y 150. Está muy bien. Para última milla, 1 metro cúbico. Sí que nos definimos como una solución híbrida a nivel de tamaño, porque no somos la dimensión para nada es la de un coche, pero tampoco es la dimensión que pueden tener otras compañías desarrollando soluciones similares que básicamente reparten en campus universitarios y demás, donde allí pues la capacidad es mucho menor. Y la idea de esta solución es punto A, punto B, con un único envío, ¿no? No, punto A, punto B, C, D. O sea, tenemos varios prototipos y uno de ellos sí que permite la multientrega y es en una misma ruta permitir pues hacer varias paradas a varios clientes, que después toca tratar también vale, sí, pero ¿a quién lo entrega? ¿Cómo lo entrega? ¿Cómo haces la trazabilidad? Es decir, ha sacado el bulto y no ha sacado ninguno más, ¿no? O sea, que de alguna manera lo pueda controlar. Sí, o el comentario que te dicen, ¿no? Pero el robot sube por las escaleras, evidentemente, de momento no lo hemos conseguido, quizá con Grasshopper podéis hacer ahí por la ventana. te lo entrará por la ventana, pero evidentemente nuestra solución es parte de un sistema donde ese sistema también puede incluir los lockers, sistemas de taquillas, alimentar pudos y demás. Entonces, conectar un punto A, sí, o 2 microhubs, ir alimentándolos con retornos. Muy bien. ¿Y en vuestro caso, vuestra solución? Es un pallet del peso 350 kilogramos. ¿Puede levantar 350 kilos el cacharro este? Sí, en teoría. No tenemos un prototipo y estamos ahora mismo levantando 2 rondas para empezar ese desarrollo. Tenemos 2 partners ya montados, pero sí, la idea es que es una nueva opción complementaria en la logística. O sea, tú podrías coger una carga, estivar una carga dentro de la solución, volar 300 y pico de kilos. Sí. Wow. Bueno, es del tamaño de un pequeño avión. Las alas tienen longitud de 8 metros. Vale. O sea, esto es grande. Vale. Sí, y luego cuando esto llega a suelo, plega alas. Correcto. ¿Y qué medida va a tener más o menos? Estos son 3 metros de altitud, 4 metros y 2.3, pero estamos en proceso de hacerlo más. O sea, que tendrá una capacidad cúbica importante de carga. 1,87 metros 1,87 cúbicos o cuadrados. Cúbicos. Cúbicos. Eso es un montón. Es un pallet de, es un pallet grande. De un tamaño 1 metro. Sí, es. ¿El despegue es vertical? Sí. La idea es que estos propulsores se pueden girar, entiendo que giran, exacto, y sube para arriba, ¿no? Y una cosa muy importante es por qué estamos seleccionando este tipo de diseño. Una vez, como tú has dicho, si quieres revolucionar algo, tienes que tener en cuenta la publicidad. El público, ¿no? Sí. Entonces, este tipo de propulsión es lo más bajo de volumen posible, porque si queremos... A nivel de ruido. A nivel de ruido, vale. Exacto. Entonces, esta ya cabe dentro de una ciudad en teoría. Amazon, por ejemplo, tenía que dejar sus pruebas con sus drones, que son... Por el sonido. Por el sonido, exacto. Sí. Y luego... Eso cuesta 30% de la batería. Solamente aterrizaje y... el 30%. El 30%. Pero esto podría ser totalmente útil para una planta como la que tenemos aquí de automoción, que puede llevar a un Tier 1, que te esté fabricando cualquier cosa y que puedan haber transacciones de punto A a punto B por el aire, acabar de entrar en una zona de carga. Correcto. ¿Por qué las empresas hoy en día no están usando helicópteros? Eso es una buena pregunta. ¿Por el coste? Por el coste, pero también la complejidad. La complejidad, ¿eh? Tienes que montar un helipuerto. Tienes que tener gente que está gestionando todo. No puedes conectar todo de manera... Bueno, yo creo que sobre todo por el coste de un piloto, ¿no? Es decir, también... Coste del helicóptero, que estamos hablando de 2-3 millones de euros, más el coste del vuelo, más el coste de... Hay empresas combustible. que pagan 50.000 euros para un solo vuelo de helicóptero, ¿no? Totalmente. Exacto. Porque van a parar cadena de montaje y dicen a volar rapidísimo, o pequeños charters que van 8 pallets para no parar cadena. Imagínate, ahora mismo no tendríamos este vuelo de botella. ¿Usarían todas las empresas aquí en la zona franca un helicóptero? Eso es la cuestión. ¿Por qué no?
Porque Yo eso estoy es- seguro que sí, pero aquí en este caso lo veo muy, muy complicado. Sí, yo también. Lo que quiero decir es, nosotros estamos Esto puede ser. escalando la aplicación de la movilidad aérea, porque solamente necesitaríamos 1 o 2 helipuertos en toda la zona franca, podríamos aterrizar y luego ir a todos los clientes dentro. Entonces, no tienes que tener algo volando, aterrizando en tu entorno y tener esa complejidad, sino esto totalmente está separado. Y luego conectar esto o directamente con la fábrica o con una última milla con cualquiera de las soluciones. Correcto. ¿Qué tipo de helipuerto haría falta para esto? ¿8 metros de diámetro, más o menos? Algo así, sí, 10 metros a 12 metros, eso no depende de nosotros, sino de la AESA y de la EASA, y depende también de los países donde vamos, pero eso más o menos. ¿Dónde creéis que podéis aplicar esto con mayor facilidad? ¿En qué país? Hoy en día son los países arábigos, Australia y Canadá, además China, pero eso es un mercado difícil con De entrar. innovación. Y bueno, aquí en Europa también, porque eso sirve justamente para la industria 4.0, para plantas automatizadas, porque nuestra estación de carga y descarga se puede conectar con transportes y sistemas automatizados. Entonces en Europa tenemos ese nivel de automatización, también en Corea del Sur o algunos países así. Entonces depende de la madurez de la industria y la madurez de las regulaciones. ¿Cuánto hace que lanzasteis la startup, este proyecto? Hace 2 años. 2 años. Sí. Y eso quería comentar antes cuando hablamos sobre cómo hemos empezado, ¿no? Yo he visto, disculpa, No, no, tranquilo. algo recién, ¿no? ¿Qué es la diferencia entre una empresa y una startup? No sé, ¿qué responderíais vosotros? En breve. Yo no me mojo por un tema que luego me puede salir No, en hater, no, ¿sabes? lo Tú voy a- deja vosotros, ¿eh? Lo has preguntado como que lo tienes muy claro. Cuéntanos. Sí, Claro, no nos dejes mal, hazlo tú, tío. ¿Sabes? Una empresa, Que esto luego se ve. una empresa tiene un modelo de negocio. Una startup está buscando un modelo de negocio. En una startup tienes que probar, tienes que hablar con los clientes, tienes que escalar. Una empresa puede incorporar muchas personas comerciales y hacer ventas y todo eso porque ya saben cuánto vale, cuánto van a pagar, todo eso. Una startup no. Entonces, ¿cómo vas a tu product market fit? Eso es la gran pregunta. Y bueno, Bueno, a través del estudio haces un benchmark, o detectas algo, haces un estudio, ¿no? Y empiezas a trabajar para dar una solución, ¿no? correcto. Es decir, claro, ¿qué viene primero, el producto o la necesidad? ¿No? Entonces, quien hace un producto Sí. buscando una necesidad, Vale. pues ahí puedes tener problemitas. Exacto. O no, a lo mejor has dado con la clave porque lo tenías tan claro que había una necesidad pequeña y has creado una necesidad a la gente, ¿no? Eso Como hemos es. visto pues yo qué sé, pues con algunas tecnologías que dices, hostia, te han creado una necesidad porque es bonito por el diseño, por la funcionalidad, pero que realmente servía para llamar igualmente, ¿no? Pero han creado algo más. Pero claro, una startup, no sé, por eso, a mí cuando yo veo estas cosas, a mí se me cae la baba de verdad decir, claro, ¿cómo sois capaces de decir, hostia, vamos a tirar por aquí, levantáis pasta o levantáis un proyecto y llamáis la atención pues, de gente pues, como la incubadora logística 4.0? Es decir, claro, llegar hasta aquí, pues tú vienes, decías, ¿no? En la universidad vimos qué tal y qué cual y a partir de aquí, bueno, tiráis, ¿no? Pues bueno, Eso a mí me llama la atención, ¿eh? Yo creo que también es evidentemente el orden lógico y es el necesidad buscar la solución. Sí, pero por ejemplo, tú, Albert, ¿cómo caes en una No. startup para desarrollar logística? ¿En qué momento tú te topas con decir, hay esta necesidad? No, exacto, es que ahí yo también quería añadir que al final el orden puede ser la necesidad solución, pero yo creo que siendo startup también a veces tú lo puedes tener muy claro, pero las oportunidades que te van saliendo también hacen que indirectamente tengas que modelarte y lo que era para ti tu caso de uso ideal, pues quizá lo es y lo ato con el temas de regulación en nuestro caso. O sea, hay una necesidad, la logística, los costes de logística de última milla, pero bueno, somos conscientes que para hacer despliegues en el entorno público pues hay una regulación que te va a lo limitar. hemos hecho, pero con permisos y definiendo un entorno que permita testear la tecnología, pero que, pues como han hecho la semana pasada en Barcelona con el bus autónomo, pero
siendo startup también tienes que continuar sobreviviendo, y nunca mejor dicho, y quizá el despliegue que tú tienes en mente a corto plazo, por un tema regulatorio que no depende directamente de ti, va a ser posterior, y para ello pues tienes que, yo creo, estar abierto a otros casos de uso posibles Para que poder... permitan también desplegar tu tecnología. Y ¿Cuán importante es estar dentro de una incubadora, por ejemplo, 4.0? Es decir, ¿cómo...? Brutal. ¿Sí? Sí, sin duda. Al final, yo creo que donde realmente ves la diferencia es en el hecho de compartir el espacio con otros proyectos y otras iniciativas que se encuentran en este mismo camino de desarrollo. Y que tienen vuestro lenguaje, vuestra cultura, ¿no? Totalmente. Además, se generan de forma muy natural sinergias de colaboración a diario. Entonces, esto también es un ecosistema que te ayuda a salir más rápido de pequeños retos que de otra forma quizás te dejan encallado durante más tiempo. Entonces, al final se genera pues eso, un ecosistema de apoyo. Bueno, yo creo que al final os veis como competencia, es decir, las diferentes startups que estáis aquí, es decir, pero honestamente, ¿eh? O sea... Con ping-pong, sí, a veces... Con el ping-pong, ¿no? Cuando bajáis a jugar al ping-pong, y me con la hostia. No, pero yo creo que no es tanto la competencia, sino que es, ¿no? Al final es complementario de alguna manera, ¿no? Exacto, yo creo que es el sentirse acompañado, porque evidentemente yo creo que cada uno de nosotros tenemos nuestro equipo con el que confiamos al 200%, pero después hay un tema de retos a nivel de empresa a los cuales te debes enfrentar por el simple hecho de estar activo, buscar ese product market fit, ese primer cliente, esa primera ronda, que quizá en el espacio que nos ofrece la incubadora, donde nos cruzamos diariamente, pues es más fácil de... Ostras, Jacob, perdona, te puedo preguntar, eso que me comentaste de ¿Cómo lo has hecho? ¿Cómo lo has hecho? Yo creo que... Ya no solo eso, yo creo que estamos en un sector en el que el concepto de la competencia se trabaja de forma errónea. O sea, Sí. ¿Hablas de la logística? Sí. Estoy totalmente de acuerdo. Precisamente lo que falta es colaboración. Yo creo que pecamos un poco demasiado y lo digo por nosotros, pero lo digo por todo el sector, o sea, incluso las grandes marcas. Pecamos demasiado de ego, de tener que pretender ese proteccionismo y nos perdemos la oportunidad de colaborar y de realmente ser más eficientes. Cada una de las empresas, si les preguntas individualmente, buscan individualmente la optimización, el ser más eficientes, el ser más tal, y pierden de vista que la solución pasa por unir fuerzas, juntarse, encontrar las sinergias con todo el resto del sector y precisamente de esa forma todos ser mucho más eficientes. Yo creo que no es ego, yo creo que es miedo de muchas empresas, ¿eh? Es proteccionismo de sus clientes y yo creo que estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿eh? Y uno de mis discursitos que suelo hacer así que tal, es que es un sector súper opaco y es una lástima, ¿eh? O sea, yo no me siento nada orgulloso, me siento orgulloso de trabajar en logística porque me encanta, pero cuando tú miras las empresas más tradicionales o que ya tienen cierta envergadura, ¿no? Que son empresas medianas y grandes que se gastan millones en desarrollos individuales y tal, que al final casi siempre son medio fallidos o se pueden aplicar parcialmente y que llevan el estrés de parte de sus equipos de IT, de sus equipos operativos que hacen pruebas y tal, y no llevan a ningún sitio. Pero es un problema de la logística y yo creo que perfiles y empresas como las vuestras que vais empujando con ideas y tal, ya venimos, y yo me incluyo, ¿eh? A mí la competencia no me da miedo, al revés, yo la miro, lo que hace bien la intento copiar, Exacto. Lo intento aplicar, Totalmente. No soy el más listo, intento ser de los más espabilaetes, pero al final yo creo que es lo bueno, apoyarse en la tecnología que han aplicado otros, en sentarse en una mesa, en mejorar los procesos, pero hay mucho recelo. Sí. Y la logística yo creo que le quedan años para modernizarse en ese sentido, conceptualmente. Sí. Ahora aquí en la incubadora todos somos emprendedores, entonces cada uno sabe cómo se siente, cada uno tiene el mismo struggle. Objetivo. Sí, el objetivo también, y por eso podemos empatizar. Sí, porque vosotros estáis en la misma fase, que estáis en la fase de despegue, en la fase de crear, y las otras empresas están en la fase de decir, no podemos caer y tenemos que aguantar, ¿no? O sea, yo creo que son etapas y mercados totalmente distintos. Uno es un mercado maduro y que tiene ciertos riesgos, y vosotros no tenéis. El único riesgo es que no salga bien, que ya lo sabíais, ¿sabes? Y la única oportunidad es crecer. Entonces yo creo que esto es maravilloso. O sea, yo me siento muchísimo más identificado aquí, ¿sabes? Con gente que piensa en cómo podemos hacer que esto crezca, que esto funcione, que pueda colaborar, y un networking. El otro día estuve hablando con una persona que me rompió la cabeza, absolutamente en el buen sentido, y decía, o sea, el networking, ¿no? o el compartir no se trata de cazar, se trata de hacer una agricultura, ¿no? de fomentar, de ayudarse, y que es José María Sayés,
Y yo creo que esto va un poco Sin duda. de aquí. Si queremos hacer una logística y una cosa atractiva y que todas estas iniciativas caigan bien en los entes públicos y que digan, hostia, esta gente, estos logísticos que aplican tecnología, que son capaces de mejorar las ciudades y tal, todos van a estar mucho más abiertos, ¿no? Y ya no solo eso, yo creo que en el mundo de las startups una parte muy importante de los aprendizajes viene de pegarse hostias. Entonces, si estamos en un ecosistema en el que no solo aprendes de las hostias que te pegas tú mismo, sino también puedes aprender de las hostias que se pega el de al lado, Exacto. pues entre todos nos podemos ahorrar algunas de las hostias que... Si no ¿Os nos habéis hemos pegado pegado. muchas hostias o qué? ¿Os habéis dado alguna que digas, "Buah, en toda la boca y de esta va a costar levantarme"? ¿Sí? ¿Nos quieres decir algún ejemplo? ¿Prefieres Todavía que no. Todavía no, pero ha sido reciente, ¿no? No, bueno, yo creo que es algo que es bastante Es habitual, ¿no? natural, al final es Sí. prueba y error e intentar hacerlo. ¿Hace más daño empresarialmente o emocionalmente en la parte individual? Depende. Depende de la hostia, ¿no? Día, semana a semana puede cambiar, pero lo bueno de ser emprendedor es que cada día puede cambiar todo, 180 grados. Recibes un mensaje, un gran cliente, un gran VC, alguien quiere contactarte y wow, ok, es una oportunidad y esa oportunidad... ¿Un gran VC? ¿A qué te un refieres? Venture Capital. Vale, Venture Capital, Sí. que quiera decir, oye, me interesa tu negocio. Claro, ¿cómo vivís esto? Desde la startup, yo entiendo que cuando Chute estás de motivación. te dicen, oye, cuéntame un poco más sobre el proyecto este. Vale, yo creo que esto es un dopamina, adrenalina y de todo junto, ¿no? Un chute de decir, hostia, tío, que se han interesado por lo que hago, ¿no? Sí. Correcto. Sí, sí, pero al final es eso, subes, bajas a diario. Tengo un buen amigo que también es emprendedor que siempre que le pregunto qué tal va, me dice una montaña rusa. Una montaña Sí. rusa. Y luego después me dice, ayer aquí, pues, hoy estás aquí, ¿no? Pero Voy aquí, ¿no? O mañana Ese y VC que tú noche, decías sí. parecía que sí, pero no me Exacto. contesta ya. ¿Sabes? No me coge el teléfono. Exacto. ¿Sabes? Y ya habíamos quedado complicado. Bueno, son mundos totalmente distintos. Por eso decía que esto choca con la mentalidad más de empresas más que ya están constituidas. Consolidada. Porque cuando llegáis a la incubadora, ya habéis constituido la sociedad. Ya venís. En nuestro caso, sí. ¿Sí? En el mío también, sí. ¿Y aquí cómo os ayudan? Es decir, aparte de vosotros, es decir, ¿qué iniciativas tiene la incubadora o cómo os ayuda a desarrollar? Yo creo que lo primero el espacio. Yo creo que El espacio, sí, claro. el área de trabajo, de reuniones, creo que es brutal. Cero quejas. Sí. Creo que eso nos permite también pues, fomentar un ambiente de poder estar más cómodos trabajando, reuniéndote con potenciales clientes y demás. Y por otro lado, pues sesiones de mentoraje, exposición a potenciales clientes, inversores, porque al final creo que desde la incubadora se hace un muy buen trabajo de, evidentemente, cada uno tiene su networking y sus contactos y yo creo que todos con el objetivo de tirar adelante cada una de las empresas, pues creo que se hacen puestas en común donde nos permiten intercambiar información y actualizar, pues yo ahora mismo estoy en esta fase y busco esto y por la otra parte dirá, pues mira, yo tengo esto y quiero lo otro. Y yo creo que en ese sentido ninguna queja y es muy Además, interesante. Yo creo que como entidad el consorcio también está súper bien posicionado. Está dentro del sector súper bien, logístico. sí. Entonces, entre otros, también coordinando el SIL, coordinando este tipo de congresos, permitiendo el Correcto. acceso. ¿Estaréis en el SIL, alguno de vosotros? ¿O Estuvimos, sí. todos, ¿no? Dentro del espacio de incubadora. ¿Y llevaréis algún cacharrito para allí o será complicado? Lo hemos llevado. ¿Sí? El año pasado llevamos el prototipo y al final pues actuaciones de este estilo pues te permiten exponerte aún Exponer mejor. y que la gente diga, hostia, ¿esto qué es? Y no solo explicándolo, como estamos haciendo, bueno, Jacob ha traído su Jacob se la ha currado bastante que la han hecho aquí. Además, esto está hecho también en una de las empresas que está dentro de la incubadora. Bueno, eso es la 3D, ¿no? incubadora de impresión en 3D, que es en la misma planta, entonces fue una colaboración con otra incubadora. En esa incubadora además son muchas empresas y con una de ellos hemos colaborado. ¿Cuál es el siguiente paso de vuestras startups? ¿Cuál es el next step que digáis, oye, pues a corto, no como grandes hitos, sino ¿En qué estáis? sobrevivir, yo creo. El ¿Sobrevivir? mismo que el de ayer y el mismo que el de mañana, pero yo creo que es intentar encontrar un poco el punto dentro del sector y luego a mí me gusta mucho pensar no solo en el producto que desarrollas, sino en cómo haces encajar esa nueva pieza del puzzle que has creado dentro de un ecosistema que ya está creado. Porque muchas veces el reto no está tanto en que no se desee esa pieza, sino en cómo la integras con todo el resto de la logística. cómo la ofreces, ¿no? Efectivamente. ¿Cómo la haces útil? Por ejemplo, sin ir más lejos, podemos ir a un ejemplo muy visual. Tú puedes tener este producto desarrollado,
ir a una empresa que te digan, me parece estupendo, pero a ver cómo lo integro dentro de un ecosistema en el que ya tengo, para bien o para mal, resuelta esta necesidad, porque a día de hoy las cosas están llegando de un punto A a un punto B, ¿no? Entonces ahora tienes que cambiar ese paradigma y crear uno nuevo en el que tu nueva pieza encaje dentro de ese punto. A nivel de costes, a nivel operativo. Efectivamente. Porque creéis que la sostenibilidad únicamente va a mirar en tema de contaminación, tema de emisiones, o también en costes. ¿Cuál es el reto que veis en cuanto a esto? Costes. Porque alguien, me parece que lo decías tú, ¿no? Que era, no sé si lo decías tú, cómo eres capaz de ser también sostenible en costes, ¿no? No sé quién lo decía, pero ¿cómo lo veis en ese sentido? Creo que estamos en un sector en el que el coste, Es eso. como mínimo, está a la misma altura que cualquier otra variable. ¿Creéis que si las soluciones son muy buenas pero que el coste no acaba de tal, es proyecto fallido? Hay que hablar con los clientes, eso es lo más importante, desde día cero. Si no hablas con los clientes vas a crear una solución que no cubre el mercado. Entonces eso es lo más difícil y en la logística puedes ofrecer una solución sostenible, pero si no tiene los costes correctos, nadie lo va a comprar. Entonces eso siempre es una cosa complementaria. Yo personalmente creo en la sostenibilidad de la naturaleza. Cero emisiones de la aviación hasta 2050. Eso también es una misión de la Unión Europea. Entonces, claro, no podemos desarrollar una empresa de la movilidad en los 2020 sin pensar en la sostenibilidad. En los clientes, a ellos no importa. Correcto. ¿Creéis que el consumidor final que está en su casa pidiendo algunos productos que vuestras soluciones llevarán a sus casas estarán dispuestos a pagar más? ¿Creéis que el consumidor final que está en su casa pidiendo algunos productos que vuestras soluciones llevarán a sus casas estarán dispuestos a pagar más de lo que pagan por una solución que sí que contamina? Yo creo que si hay alguien que está dispuesto a pagar más es el consumidor final. Sí. En la medida en la que sea el caso, pero ahí sí que creo que existe un nicho que está realmente dispuesto a pagar más, porque realmente creo que sobre todo en las generaciones más jóvenes ahí existe realmente ese compromiso. Albert, ¿opinas igual? Sí, o sea, yo estoy de acuerdo y también es algo que hemos intentado probar con nuestro testeo en el despliegue de distintas pruebas de concepto que hemos hecho, como te comentaba, en el mercado del Bon y tal. Intentamos también saber la opinión ciudadana, el que le parece tanto cualitativamente como el razonamiento que hay detrás, ¿no? Al final se está apostando por una solución que esté alineada con el deseo del sistema y que creo que es un compromiso de todos de intentar buscar soluciones que apuesten por la sostenibilidad, evitar emisiones de CO2 y crear un sistema que sea sostenible en el tiempo. Yo creo que tenemos un reto también, como las empresas cuando te dan el precio de un producto te lo dan puesto en tu casa, ¿no? Y entonces aquí es cómo posicionas esto. Yo creo que si somos capaces, no lo sé si sería buena idea o no, pero si somos capaces de decir, oye, tú pones el precio del producto y que obliguen de alguna manera a decir, oye, con mayor sostenibilidad o con medios más tradicionales o poner el precio del envío distinto, sería más fácil utilizar soluciones de bajas emisiones. Hoy no sé si hay muchas empresas que ofrezcan esto, es decir, ¿quieres que la última milla sea cero? Pues oye, tienes un sobrecoste de 1,50. A lo mejor lo pediría. Esto lo hemos propuesto en ocasiones. Añadir un paso más en el carrito de compra. Sí, pero verá que cuando tú te vas a comprar un vuelo, te hacen 350.000 preguntas, ¿no? Entonces te dicen, oye, ¿quieres escoger tu asiento? Oye, ¿quieres llevar además de esta maletita la otra? ¿Quieres meterle un seguro de no sé qué, no sé cuánto? Que sean pasos. Si esto se regulara, pues a lo mejor tendría más sentido, pues si no tienes que hacer una merma en el coste de tu producto que te va a costar dinero en el posicionamiento, ¿no? Utilizar, o lo haces desde la marca, es decir, yo solo vendo con una marca de ropa, ¿no? Pues no vamos a poner marcas, que sea súper sostenible desde sus orígenes, tiene que ser consecuente con su entrega también, ¿no? Entonces aquí ya decir, oye, yo entrego así. Pero productos que a lo mejor tengamos que comprar, pues este micrófono, pues hostia, tú es importante esos 3 euros que te puede costar de más o 2, a lo mejor te hace no clasificarte bien, ¿no? En un marketplace. Entonces estos son buenos retos y yo creo que empresas como las vuestras, ¿no? que buscáis la sostenibilidad y mejorar, pues sería una ayuda.
Yo seguramente. pienso que si hablamos de los vuelos, siempre también hay esa opción de quieres equilibrar tus emisiones, paga 35 céntimos, ¿no? ¿Quién lo hace? ¿Quién? Yo no sé si lo he visto eso, A ver, pero yo creo que eso es bastante menos tangible también. Sí. O sea, parece un poco como Pero- una donación Sí, pero eso es Claro, una claro, cuestión porque me si siento mal. tiene que ser los algo de decir, clientes- pero tú en una última milla, tú puedes ver, puedes comprobar físicamente si tú vienes con un vehículo sostenible o vienes con una furgoneta con matrícula F, Pero la ¿sabes? mayoría de Soltando las humo negro por el personas tubo escape. quiere ahorrar dinero, además, en días como hoy. Sí, pero- Entonces, no pienso que si damos la opción, la mayoría va a Hostia, seleccionar pues. esa opción. Yo pienso que tiene que salir desde arriba, del gobierno, de la Unión Europea, de alguien. De obligar a que regulador. todo- Exacto, que tienes que quitar esas malas opciones y empezar de usar las nuevas. Y entonces estamos en un estado de la transición, porque nosotros estamos desarrollando esas opciones, no estamos asequibles a escala grande, por eso las empresas no tienen otra opción. Cuando hay la opción, podemos quitar los otros, como hemos dicho, ¿no? Las ciudades sin coches, y luego, eso es mi visión, cómo puede empezar eso, porque si no, la Será gasolina complicado. siempre es más barato, Sí, sí. más eficaz, entonces, ¿por qué debería una empresa usar algo eléctrico? Sí, yo creo que es nuestra labor también, pues en especial con soluciones tangibles y que el usuario final pueda ver, como son los robots que estamos comentando y demás, demostrar y hacer entender al cliente final por qué y que ellos mismos, o sea, poder tener feedback directo de, vale, tiene sentido, no tiene sentido, y explicar y enseñar por qué tiene sentido en este nuevo sistema. Yo creo que eso creo que es nuestra labor principal. Yo creo que sí que hay algo de muy cierto en lo que estaba diciendo Jacob también, de que realmente hay ciertos cambios que se deben empujar y se deben un poco desde una parte de regulación forzar. Porque si no, lo que acaba pasando en un mercado en el que nos basamos en una única variable, que es el precio, ¿vale? Porque al final una empresa busca una rentabilidad, Sí. es que los que tienen las mejores intenciones e intentan evangelizar el cambio son los que al final se quedan sin negocio. Totalmente. ¿Por qué? Porque durante ese periodo de transición son los que están absorbiendo un sobrecoste en favor a una evangelización de un sector sin tener ningún tipo de retorno. Entonces, te puedes preguntar por qué vivimos en un país en el que la flota media tiene más de 10 o 15 años, no sé exactamente cuántos años son. Pues es precisamente porque es mucho más barato que tener una flota nueva. Totalmente. Y si esto lo pasas incluso a una flota nueva eléctrica, pues tienes la respuesta por dos, ¿no? Entonces, yo creo que hay ciertos cambios que tienen una cierta magnitud que deben impulsarse desde una prohibición y decir, mira, hasta aquí hemos llegado de esta forma, pero ahora tenemos que pasar Y ayudar así. a esa transición, Exacto. sobre todo ayudar, porque Y hay gente que... Y forzarlo hasta cierto punto, ¿no? Nosotros un poco, nuestra experiencia dentro del sector de la última milla, inicialmente empezamos muy enfocados en la parte de entrega en el sector e-commerce, que es probablemente uno de los más competitivos de paquetería. ¿Qué nos encontramos? Que estábamos llegando a un punto en el que poco a poco podías empezar a hacer una logística rentable con vehículos eléctricos, pero en el momento que además de eso tienes la ambición, entre otros, de que sea ético, ¿vale? Y ético no te estoy hablando de algo muy loco, te estoy hablando de que los trabajadores trabajen en condiciones medianamente razonables, juntas esa variable con la de inversión en vehículos eléctricos, ya no te salen los números por ningún lado. Por ningún lado. Nosotros, entre otros, esa fue una de las principales motivaciones para salirnos de ese nicho del sector y entrar en otro nicho donde, a través de una propuesta de valor mucho más especializada, podíamos encontrar la rentabilidad por el servicio que ofrecíamos. Correcto. Pero, volviendo un poco al punto de donde partíamos, creo que hay ciertos cambios que se tienen que forzar. ¿Estáis convencidos de que el futuro es eléctrico? No, yo creo que hay mucha obsesión con encontrar la solución. Yo creo que en un sector tan complejo como la logística no hay la solución. Yo creo que pasa por la combinación y reconocer las ventajas que tiene una solución frente a otra y ver cómo existe una sinergia. Es un poco también lo que comentaba Albert. Su solución puede ser una parte Un complemento. de un todo, Sí, sí. ¿no? Entonces, creo que estamos un poco obsesionados con es hidrógeno, es eléctrico, es tal. Pues quizás no es ninguno, quizás es una combinación, porque si necesitas cubrir de forma sostenible una larga distancia, no vas a ir con eléctrico, porque no llega. No llega. Entonces quizás hay un hidrógeno donde quizás la densidad energética es un poco menor, pero puedes meterla y puedes hacer que llegue, pues es la solución. Entonces, yo creo que es encontrar la Estoy sinergia. 100% de acuerdo, ¿eh? O sea, al final Yo no es también. una única
solución, porque el eléctrico también tiene limitaciones. Sí. No sé, nos hemos dejado alguna cosita, si habéis estado a gusto, si queréis decir algo más, si queréis lanzar algún mensaje a algún inversor que meta pasta o lo que queráis. Sí, claro. Basta. Mirad esto, qué guapo es. Tenemos el número bancario. Sí, no. Bueno, y yo quiero comentar que sobre la competencia que hablamos antes, que no hay competencia entre nosotros. Si alguien tiene éxito y en 5 años todavía existe esa empresa, todos somos felices. Eso es el camino, disfrutamos el camino, empujamos, queremos dar valor a nuestros clientes, pero es disfrutar el camino y disfrutar esto con otras personas que quieren empujar cambio. No somos todos visionarios y además aquí en la Unión Europea, que pienso que puede empujar esto, puede empujar innovación, sostenibilidad, compartir éxito también. Hoy en día es más importante ya que nunca. Entonces yo estoy orgulloso de estar aquí, trabajar con esos chavales y sí, ahora mismo estamos levantando 2 rondas. Por cierto, si estáis interesados en nuestra solución, contacta a nosotros. Sí, además el primero que haga un buen éxito ha prometido una buena fiesta a todos los de la incubadora, así que estamos todos felices. Hostia, un buen éxito, eso estaría bien. Muy bien, oye, pues muchísimas gracias. Yo no soy startup, yo soy altruista y tal, pero que si nos queréis seguir, pues también, Pero... Ah, el anuario, claro, os entregamos un anuario, es que esto, yo soy un poco así, un anuario del canal que nos han ayudado a dar promoción al podcast. Aquí podéis encontrar un montón de información de logísticos que pueden meter pasta en vuestras startups. Sí, oye, ha sido un placer, estaremos en contacto, seguro. Perfecto. Que tengáis un montón de éxito, nos veremos también en el SIL que estaremos por allí. Y nada, a tope, gas y hacer funcionar estos cacharritos. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Bien, ¿no? Hemos metido ahí los anuarios,